tardes con todos. Nosotros somos el grupo 4 y gracias a la experiencia curricular de Cátedra Vallejo dirigido por la docente Valentina Oliva María del Pilar, pudimos llevar a cabo un proyecto en el que va a concluir en una radionovela. Este proyecto fue llevado a cabo durante un largo proceso y pudimos conocer temas como la vida de César Vallejo, sus obras y más que nada la obra Fabla Salvaje. Al último vamos a presentarle nuestro proyecto desarrollado y esperemos que sea de su agrado. Vallejo fue uno de los literatos más importantes del Perú. Sin embargo, esto se basa en una educación tan intangible como la que tuvo en su infancia, resaltando así su pasión por algunas áreas académicas y religiosas. Por otro lado, hay que resaltar también la gran perseverancia que César Vallejo tuvo desde muy pequeño para así poder afrontar los obstáculos que se le interpongan en su camino. Según Fernández y Tamaro, en el año 2022, era el hermano número 11 y el menor. Su familia valoraba el empeño que le ponía al sacerdotismo. Esta vocación familiar fue aceptada con entusiasmo por él desde niño. Esto explica el aspecto de un rico vocabulario bíblico y solemne en su poesía, y no deja de referir la obsesión por la imagen del poeta sobre la cuestión de la vida y la muerte, que contiene un innegable sentido religioso. Asimismo, Vallejo cursó sus niveles secundarios en el Colegio de San Nicolás en Huamachuco. En el año 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, comenzó a estudiar filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y derecho en la Universidad de San Marcos, en Lima. Sin embargo, abandonó sus estudios para establecerse como docente en Trujillo. Vallejo fue un autor de la antigüedad, sagrado y distante. Desde muy pequeño tuvo grandes oportunidades para crecer su intelecto y las aprovechó. Se interesó por la escritura sin saber que sería un gran exponente para el modernismo. Asimismo, logró ser un gran representante de la literatura peruana, porque es la que mejor representa la síntesis profunda de nuestra herencia prehispánica, que proviene de la cultura andina, que hasta el día de hoy es difícil de olvidar. ¿Alguna vez escuchó sobre un acontecimiento de injusticia política? Pues esto le pasó a César Abraham Vallejo Mendoza, que fue encarcelado injustamente por algo que él no cometió. Según Tello 2018 nos dice que los poemas de Trilce surgen de la experiencia carcelaria de Vallejo, los que aportan mayor emoción y mayor interés técnico. Parten de un punto de la realidad donde termina expresando sus emociones de formas figurativas e imaginativas. En el poema 18, Vallejo emprende de la realidad en una habitación con 4 muros en la cárcel, en su desarrollo emocional al verla como un criadero de nervios, que los 4 rincones se los imaginaba como cerraduras que sujetaban a los 4 extremidades del preso. En conclusión, César Vallejo, a pesar de su encarcelación injusta por un juez criminal corrupto, él no se quedó sin hacer nada. Reflexionó y encontró la manera de salir adelante y no dejarse caer ante las adversidades. Escribió maravillosas obras que hasta estos tiempos perduran. César Vallejo era un hombre que había pasado por muchas injusticias y se había visto obligado a dejar su hogar. Sin embargo, veía su futuro con optimismo. El autor Beach en 2018 nos dice: ya en su estadía en Europa tuvo el sueño de un nuevo mundo, lejos de las fronteras y los nacionalismos. Podemos ver de que, gracias al viaje que César Vallejo tuvo en Europa, pudo abrir su mente y pudo tener mucha más información y visión acerca de sus obras que podemos verlo. Una de esas, Fabla Salvaje. Muchos pensamos que Vallejo es solamente un escritor o un poeta peruano, por lo que no tratamos de aprender más sobre él, y peor aún, ni siquiera sabemos sobre los aspectos que él tiene como periodismo o periodista. Vallejo tiene más de un talento, y a continuación conoceremos más sobre César Vallejo. Vallejo se siente frívolo e impresionista. Sus primeros artículos que enviaron a Lima fueron por modernismo. Así vemos que Vallejo tiende a usar las palabras raras, refinadas y usando un lenguaje transmitido de generación en generación. Todo indica que está dirigido al bloque norte, de acuerdo a medida que avanza su estancia en París, su estilo de...
El emprendedor. Según Herrera y Montoya en el 2013, el emprendedor va a caracterizarse por ciertas capacidades que posee. Una de ellas es la de asumir riesgos. No solamente ello, actualmente el emprendedor suele involucrarse en el contexto de su entorno y además presenta una responsabilidad social. Se sabe que actualmente los emprendedores tienen una manera de pensar y de visionar que los antiguos emprendedores. Es gratificante saber que actualmente los emprendedores han evolucionado, que el concepto de emprendedor no solamente es sinónimo de economía y de oportunidad, sino también es sinónimo de crecimiento personal y que tienen una responsabilidad social con el medio ambiente y con todo lo que les rodea. César Vallejo demostró ser una persona emprendedora sin miedo a los riesgos ni al futuro. Pese a todos los inconvenientes que se crucen en el camino, él jamás se dio por vencido y simplemente buscaba una solución para todo. Fue una persona cargada de muchos valores y asimismo estos fueron mostrados en sus obras al relatar la vida que él tuvo desde muy pequeño. Al respecto, Caravantes, en el año 2022, dijo que podemos indicar que los valores globales que una persona debe considerar muy importantes al momento de ser un buen emprendedor se dan de manera personal, material y social. Es decir, para que un emprendimiento sea correctamente factible, la persona debe tener en consideración estos valores tanto en lo personal como social. Actualmente vemos cómo el emprendimiento inicia una actividad que exige esfuerzo y trabajo. Estas se han ido incrementando en pequeños y grandes negocios, empleando la creatividad e innovación con gran éxito. Según Salinas y Osorio, 2012, nos dicen que el emprendimiento es un término diverso, directamente relacionado con las acciones humanas, y que se puede entender como un grupo de actitudes y comportamientos que exigen el surgimiento de determinada imagen personal, en la dirección de la confianza, la creatividad, la capacidad de innovación y el sentido de responsabilidad y la gestión de riesgo. En conclusión, el emprendimiento es aquella actitud y proceso que poseen las personas, que les permite comenzar nuevos retos o negocios, empleando la creatividad, innovación y que generalmente empieza por una idea, por lo que ellos se llaman los emprendedores que logran sus metas y alcanzan sus objetivos. Al empezar un emprendimiento es importante poder seguir ciertos pasos, ya que de esta manera se podrá realizar todas las acciones necesarias para que el emprendimiento que se esté realizando salga de la mejor manera posible. Herrera en 2018 nos dijo: como todos sabemos, hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Sin embargo, hay que saber muy bien qué camino seguir en un proyecto para poder tener éxito, ya que en muchos casos, el fracaso es por causa de pequeños desperfectos. Seguir estos pasos nos salvará del fracaso y nos ayudará a poder alcanzar el éxito en nuestros emprendimientos. César Vallejo, por antagonismo, en Fábula Salvaje rescata los valores éticos como el respeto, la integridad física y psicológica de la mujer, el amor a la familia, el amor propio, la confianza en el prójimo, la honestidad y la justicia. Esta novela breve trata sobre el trastorno de personalidad que sufre su personaje principal, que es Walter Pinar, quien cree que es perseguido por un fantasma, conllevándolo así a tratar de una manera inhumana a su familia y a transgredir la muerte. Este es uno de los relatos más importantes del autor, donde nos deja ver la convivencia del hombre con la superstición. Es por ello que podemos decir que el hombre debe evitar ser guiado por sus imaginaciones y ser en todo momento realista y optimista, y evitar así un final fatal. La radionovela y su influencia en el mundo. Según Hübner, en el 2013, la radionovela es un hito en la cultura peruana, ya que tuvo toda la aceptación de sus pobladores en su época. Tanto era así la aceptación que dejaban de hacer sus deberes para ponerse a escuchar la radio. Mi opinión al respecto es que la radionovela, además de ser un género de la literatura, fue un gran paso para la evolución en la tecnología y las comunicaciones. Sabemos que la radionovela fue popular en su época, pero sabemos que actualmente puede volver a ser popular, no solamente como la única opción de diversión o distracción, sino que también como una manera de poder escuchar alguna de nuestras obras favoritas. Las radionovelas están referenciadas en la realidad o fantasía,
y son representadas por figuras que, de manera rápida, formalizan un vínculo comprensivo con los radioescuchas, ya que sus experiencias son acogidas como propias. Este formato era muy popular en su tiempo, ya que ayudaba a las familias a reunirse para escuchar e imaginar historias. Asimismo, La Quintana, en el año 2021, dijo que su característica principal es el uso de tácticas narrativas que envuelven al oyente con la confabulación del suceso relatado en ese momento. Esto se da mediante la conjugación de voces entre personajes, el contexto, los efectos de sonido, el silencio por momentos, las descripciones imaginativas de los personajes y lugares, así también como el manejo de su lenguaje coloquial, dando como objetivo la implicación del público hacia el desarrollo de dicha historia. La temática se basa en amor, pasión y sentimientos, que hacen que el espectador active su imaginación, generando una visualización propia del relato. Las radionovelas están referenciadas en la realidad o fantasía y son representadas por figuras que, de manera rápida, formalizan un vínculo comprensivo con los radioescuchas, ya que sus experiencias son acogidas como propias. Este formato era muy popular en su tiempo, ya que ayudaba a las familias a reunirse para escuchar e imaginar historias. ¿Alguna vez escuchaste sobre radionovela? Quizás muchos pensemos que son largas historias que encontramos en libros, pero no. Las radionovelas son historias narradas y dialogadas de manera dramática que se emiten en capítulos sucesivos. Según Trujillo 2013, nos dice que la radionovela contiene historias reales o falsas, que las pueden usar para diferentes objetivos. Este formato maneja un mensaje que tiene como propósito motivar a los oyentes a criticar su realidad, así brindando evidencia de cambio, protegiendo los valores culturales y la identidad, recreando estados emocionales en los oyentes utilizando medios verbales y no verbales. En conclusión, la radionovela requiere en forma dramática características de las personas. Es importante debido a los objetivos y propósitos que viene llevando al público a reflexionar sobre su realidad, obteniendo valores y enseñanzas, así generando distintas emociones en el público. ¿Qué es fábula salvaje? Tal vez algunos de nosotros nunca hemos escuchado esta palabra. Sin embargo, gracias a los siguientes autores podremos saber qué es lo que significa fábula salvaje. Según el autor Hopkins, en 2020 nos dice: en la obra de Vallejo, el término de fábula nos transmite en primera instancia una historia maravillosa, en segundo lugar nos muestra un habla profunda de la naturaleza. Ciertamente así es. Hasta el día de hoy, muchos de nosotros aún recordamos esta querida obra, que seguro pudo mostrar el gran talento que tenía César Vallejo. César Vallejo, por antagonismo, en Fábula Salvaje rescata los valores éticos como el respeto, la integridad física y psicológica de la mujer, el amor a la familia, el amor propio, la confianza en el prójimo, la honestidad y la justicia. Esta novela breve trata sobre el trastorno de personalidad que sufre su personaje principal, que es Valdepinar, quien cree que es perseguido por un fantasma, conllevándolo así a tratar de una manera inhumana a su familia y a transgredir la muerte. Este es uno de los relatos más importantes del autor, donde nos deja ver la convivencia del hombre con la superstición. Es por ello que podemos decir que el hombre debe evitar ser guiado por sus imaginaciones y ser en todo momento realista y optimista, y evitar así un final fatal. La presencia del miedo. Benavente en el 2015 nos dice que gracias a un estudio desarrollado en la Universidad de Virginia, podemos detectar que una persona reacciona mucho más rápido a la presencia de un ser amenazante que a la presencia de un ser inofensivo. Estas reacciones fueron de forma involuntaria y evolutiva, ya que con el paso de los años hemos aprendido a reconocer ciertas amenazas y han sido traspasados de generación en generación. Debido a esto llegamos a la conclusión de que nosotros desde muy pequeños aprendemos a darnos cuenta de las amenazas y los peligros, y gracias a ello podemos responder a ciertas situaciones de peligro. En el caso de Adelaida, en Fábula Salvaje, ella no estuvo presente anteriormente a este tipo de escenas, por ello ella no pudo reaccionar a tiempo a las acciones de violencia de su marido.